buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Bienvenidos, amados hermanos y hermanas, a una nueva transmisión de su ministerio Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra. Agradecidos con el Eterno por darnos una nueva oportunidad de que nos reencontremos a la luz de su sagrada Escritura. Hoy es jueves y les recuerdo que los martes y jueves le estamos dando continuidad a un megatema que hemos desarrollado y hemos nombrado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Estamos haciendo todo un recorrido por los 51 versículos de Mateo 24, el cual es un capítulo totalmente escatológico en el cual Jesús le da una serie de señales a sus discípulos para que estén preparados para su parusía. Estas señales son tan vigentes hace 20 siglos como lo es hoy en día. El tema de esta tarde-noche lo hemos titulado El poder que frena, porque lo que vamos a hablar a continuación es precisamente darle, valga la redundancia, una continuidad a la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, hablando de que el misterio de la iniquidad ya se encuentra en desarrollo, pero hay algo que lo tiene detenido, hay algo que le está obstaculizando, hay algo que lo frena. ¿Qué es? De eso vamos a hablar a continuación. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma audiovisual de Facebook Live. Y también estamos transmitiendo a través de nuestra plataforma radiofónica de MP Radio, de noche o de día. MP Radio es tu mejor compañía. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44. Cuando yo el Hijo del Hombre venga otra vez, la gente será entregada a sus banquetes, a sus fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo, hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. Unos estarán en otra cosa y cuando se den cuenta de la triste realidad será muy tarde. Otros no estamos sorprendidos absolutamente de nada porque estamos vigilando, porque estamos en el proceso de santificación vitalicio, porque estamos haciendo la obra para la cual el Señor nos ha llamado. ¿Será usted uno de los que se sorprenda o será usted uno de los que esté totalmente preparado para su encuentro con su Creador? Estamos analizando la señal número 10 de Mateo capítulo 24, la cual está relacionada con la gran tribulación. Hay una serie de tópicos muy importantes dentro de esta señal que es precisamente la que marca un antes y un después. A continuación de la gran tribulación, inmediatamente Cristo viene por segunda vez. Pero la señal de la gran tribulación nos habla de temas muy importantes que llevamos ya varias semanas, bastantes semanas. Llevamos más de 15 semanas hablando acerca del anticristo, de la abominación desoladora y de ese tiempo de angustia cual nunca antes. Hemos hecho un desarrollo de los textos donde es mencionado el anticristo para obtener más información acerca de este personaje. Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 15-21 hace mención de esta décima señal, cuando el Salvador nos dice: por lo tanto, cuando vean que aparece en el lugar santo la desoladora impureza de que habla el profeta Daniel, presta atención el lector, porque como la señal número 10, o sea, la persecución, que entonces se va a desatar, no se habrá desatado ninguna en la historia, ni se desatará después. Jesús no nos da mucho detalle acerca del personaje principal de este tiempo, no nos da mucho detalle acerca de lo que va a acontecer durante esa semana simbólica. Lo que sí nos dice y nos aclara es que nunca antes en la historia ha sucedido ni sucederá un tiempo de aflicción como el de la gran tribulación. Esta señal ya la hemos venido ampliando entonces desde el punto de vista del Antiguo Testamento a través de las profecías de Daniel. En estas últimas semanas nos estamos concentrando en un análisis también de la señal, pero desde el punto de vista del Nuevo Testamento, a través
de los escritos del apóstol Juan y de los escritos del apóstol Pablo. En este momento estamos concentrados con la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, porque es una carta y es un capítulo escatológico. Este capítulo nos da muchísimo nivel de detalle informativo en cuanto a la aparición del anticristo y cuál será su accionar. La segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 dice la palabra del Señor. El plan secreto de la maldad, o sea, el misterio de iniquidad que hemos venido hablando ya desde el martes anterior, ya se está desarrollando. Solo falta que lo detiene sea quitado de en medio. ¿Qué es lo que en este momento, si bien es cierto, el misterio de la iniquidad lo encontramos en cualquier rincón de este planeta, el clímax, la aparición de apariciones, ese momento totalmente terrible que no se compara con lo que estamos viendo nosotros en este momento, será la máxima expresión de un tiempo sumamente complicado en la historia de la humanidad. Satanás ha venido trabajando en ese plan maquiavélico, porque el apóstol Pablo decía hace 20 siglos que ya se venía desarrollando. Imaginamos que Satanás ya lo tiene totalmente listo, pero hay algo que no ha sido quitado de en medio. Definitivamente, lo que detiene ese resurgir y esa aparición del anticristo y por ende todo ese plan de maldad, el último cartucho de Satanás para ver si logra vencer a Dios, definitivamente es la acción del Espíritu Santo a través de la iglesia, una iglesia que en este momento testifica y que se resiste a la maldad. Ahora, no estamos hablando de la no presencia de lo que lo detiene, porque muchos han dicho que, por ejemplo, es el Espíritu Santo el que detiene la aparición del anticristo y ese plan maquiavélico de Satanás, y que en la gran tribulación el anticristo no va a estar. Eso no es verdad. El anticristo no va a desaparecer. Otros dicen que como la iglesia no va a estar, entonces la iglesia la detenía, y en el momento en que la iglesia sea levantada, entonces ahora sí Satanás tiene luz verde para actuar. Eso tampoco es verdad, porque usted y yo sabemos que en la gran tribulación hay una iglesia. En la gran tribulación está el Espíritu Santo con su iglesia, porque esa es una promesa que Cristo le deja a su cuerpo. Ahora, según las profecías del libro de Daniel, la restricción no está relacionada con el sujeto, está relacionada con la acción. Es algo que lo detiene. Y según Daniel capítulo 12, versículo 11 y 12, dice la palabra del Señor. Dice Daniel, en este caso es un ángel que le está haciendo una revelación a Daniel. A partir del momento en que no se permita presentar las ofrendas diarias y que se ofrezca en el templo de Dios algo horrible y asqueroso, pasará 1290 días. Felices los que esperen todo ese tiempo confiando en Dios. ¿Qué es lo que detiene en ese momento a Satanás? Precisamente la iglesia, la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Y Daniel está siendo muy claro cuando nos dice que en el momento en que ya no haya autorización por parte de las autoridades dictatoriales del mundo en cuanto a la libertad de culto, en cuanto a la libertad de reunión, en cuanto al evangelismo en las calles, cuando no se nos permita reunirnos, cuando se nos obligue a adorar a la bestia, cuando sucedan todo ese tipo de cosas, es precisamente cuando tenemos claro que el anticristo está entrando totalmente a cabalidad. Por eso Daniel está diciendo, cuando no se permita presentar las ofrendas, hasta ese momento tenemos una iglesia que está deteniendo la aparición de la maldad en su máxima expresión. En la gran tribulación habrá una iglesia. En la gran tribulación habrá un Espíritu Santo. Jesús decía en Juan capítulo 14, versículo 16, que Él iba a dejar a un consolador. Y ese consolador es para la iglesia. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Hace las veces de Jesús, como si Jesús estuviera presente. Eso hace el Espíritu Santo.
en el momento en que la iglesia sea impedida de adorar al verdadero Dios y tenga que sufrir por su fe, ahí, hermano y hermana, Satanás está entrando por la puerta grande. La única manera para que el anticristo pueda llevar esa abominación desoladora que nos ha hablado Daniel y que Jesús nos menciona y que también los apóstoles hacen mención, definitivamente es amarrar o silenciar a la iglesia. Y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 11, allá por el versículo 7, con la predicación de los dos testigos. Recordemos que habrá una última oportunidad para poder venir al Señor. Sin embargo, no querrán muchos aceptar esa última oportunidad, y en el momento en que esos testigos hayan predicado, hayan traído el mensaje de salvación, entonces la bestia que sube del mar, o sea el anticristo, hará guerra contra ellos y los va a matar. Los testigos, ese número 2 que es simbólico, no son acallados antes de terminar su trabajo. Una vez que el trabajo evangelístico de las buenas nuevas sea terminado, entonces el anticristo los aniquila. En el momento en que la iglesia esté silenciada, ya no hay quien predique, ya no hay mensaje para predicar, definitivamente apague y vámonos, ya no hay nada que hacer. Por eso estamos hablando de un cierre mundial de iglesias y ministerios, una prohibición global de libertad de culto, es coartar universalmente la posibilidad de reuniones con fines religiosos. Estamos hablando de imposiciones totales para negar la fe a Cristo, la fe de Cristo, y al mismo tiempo adorar al hijo de perdición. Cuando veamos que esto está sucediendo, definitivamente ya Satanás está entrando y haciendo lo que le da la gana en ese tiempo corto de prueba. Hasta el día de hoy, hermano y hermana, es la iglesia la que a través de la acción del Espíritu Santo lucha contra la iniquidad y no la deja desarrollarse. Una iglesia que predica, una iglesia que enseña, una iglesia que evangeliza, una iglesia que ora, una iglesia que alaba, definitivamente está poniéndole freno a Satanás. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando la sal, decía Jesús, pierde su sabor. Jesús decía en Mateo capítulo 5, ustedes son la sal da sabor, la sal que no sala, entonces es tirada al suelo y pisoteada. Una sal que no sala no sirve de nada. Jesús decía, una lámpara que se guarda o se esconde debajo de un almud, o sea, dentro de un cajón, definitivamente esa lámpara no sirve, no está iluminando. El problema es ese, que hay muchas de nuestras iglesias hoy en día que ya no salan. Hay muchas iglesias hoy en día que ya no alumbran. Hay muchos creyentes que en este momento viven aletargados, viven dormidos, viven somnolientos, no quieren nada con Dios, están preocupados solo por sus propios intereses, no están preocupados por la causa de Cristo, no les interesa las almas. Cuando asumimos esas actitudes de indiferencia, de negligencia, cuando es más importante nuestros propios asuntos que los asuntos de Dios, es ahí cuando le estamos abriendo a Satanás todo el espacio para que entre y entonces haga ese desorden, ese mal que va a traer sobre el mundo durante la gran tribulación. Entonces, dice Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 8, capítulo 2, versículo 8, dice Pablo, entonces, ahora sí, aparecerá el inicuo, pero de antemano el apóstol Pablo nos dice, el Señor lo consumirá con el soplo de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Desde ya el apóstol Pablo nos habla inmediatamente que va a aparecer y posteriormente nos dice que será totalmente destruido. Vean qué importante como Pablo en un solo versículo nos da muchísima información acerca del anticristo. Primero, que va a aparecer. Hermano y hermana, Cristo no vendrá por segunda vez hasta que aparezca el anticristo, hasta que ejecute la abominación desoladora,
hasta que se dé la gran tribulación. Antes de eso, Cristo no va a aparecer. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia de Tesalónica, cuando en el capítulo 1, Pablo les había adelantado eventos escatológicos, pero estos hermanos recibieron falsos maestros que los engañaron, que los hicieron dudar, que les hicieron creer que ya Cristo había venido por segunda vez. El apóstol Pablo utiliza el segundo capítulo de la segunda carta a los tesalonicenses para dejar totalmente claro que Cristo no ha venido, porque para que Cristo venga tiene que darse la gran tribulación. El apóstol Pablo nos dice entonces en el versículo 8 que el anticristo tiene que aparecer, pero no se preocupe, ya está sentenciado, ya ha sido juzgado, tiene que aparecer por un corto tiempo, pero su destino final está totalmente sellado. Tanto el anticristo como el falso profeta, o sea, su ministro de información, son los únicos dos seres humanos que no verán la muerte antes de ir al lago de fuego. Todo impío, toda impía, todo hombre y mujer que vive en pecado y constantemente rechaza a Dios, tiene que morir. Todos los seres humanos impíos van a morir y serán lanzados posteriormente al lago de fuego una vez que hayan comparecido ante el juicio del gran trono blanco. Pero los dos únicos seres humanos que no van a morir será el anticristo y el falso profeta, los cuales serán extraídos de la tierra y lanzados inmediatamente al lago de fuego. Ni siquiera irán a comparecer ante el juicio del gran trono blanco. No tienen nada que ir a hacer. Ellos están totalmente destinados por su pecaminosidad al lago de fuego. Ahora, ¿qué más nos dice el apóstol Pablo acerca del anticristo? De lo que ya hemos analizado con las profecías de Daniel, con lo que ya hemos analizado con las cartas del apóstol Juan. El apóstol Pablo va de la mano con Daniel y con Juan en cuanto a que el inicuo es una figura poderosa, es un hombre engañoso que será capaz de realizar señales y prodigios mentirosos. Este será un personaje carismático, será un manipulador, como ya lo hemos estado analizando, utilizará un poder que vendrá definitivamente de Satanás para poder seducir a las masas y desviarlas del camino de la verdad. Quien quiera que sea ese hombre, todavía no ha tenido su aparición. En el momento en que aparezca, no será un bebé, no será un niño, tendrá que ser un varón adulto, hecho y derecho, muy conocido, muy representativo. Tiene que ser una persona definitivamente que arrase a las masas a través de su carisma. Probablemente será un hombre de unos 30, 35 años, qué sé yo. Tiene que ser ya una persona que ha venido a este mundo años antes para que en el momento en que haga su aparición, entonces ya sea una persona totalmente conformada, probablemente un profesional, probablemente un hombre muy conocido a nivel mundial, tal vez algún gestor de alguna profesión. En fin, el hombre aparecerá ya totalmente en estado de adultez. Pero la Biblia, interesantemente, en el caso de Pablo, ya nos da el spoiler del final de su historia. Porque cuando vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, encontramos el final de la carrera del anticristo, cuando el mismo es destruido por el mismo Jesús. No ha aparecido y ya tiene las horas contadas. Ahora, dice Isaías capítulo 11, versículo 4 en el Antiguo Testamento, haciendo referencia a lo que estamos conversando en esta tarde-noche, que Jesucristo juzgará con justicia a los necesitados y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Y vean qué interesante lo que nos dice Isaías. Herirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. Y cuando usted toma este pasaje de Isaías capítulo 11, versículo 4, y lo pone en paralelo con Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, efectivamente es el aliento de los labios del Señor, es la palabra que profiera Cristo la que va a acabar y a destruir
al malvado. Vean qué interesante. Isaías hizo esa premonición, ese vaticinio 700 años antes de Cristo. Y qué interesante porque la Biblia no se contradice. Estoy leyendo un texto del Antiguo Testamento que es totalmente refrendado por lo que el Nuevo Testamento y los apóstoles también mencionan. Ahora, la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, nos continúa hablando y nos da un poco más de detalle acerca del anticristo. Porque recuerde usted que las últimas 30 semanas, 30 sesiones, son 2 sesiones semanales, las últimas 15 semanas se las hemos dedicado precisamente a conocer a este personaje tan nefasto. Interesantemente, ahora el apóstol Pablo nos da un poco más de información en el versículo 9 cuando nos dice, primero lo llama malvado, o sea, tenemos totalmente claro que es la maldad personificada. Y el apóstol Pablo nos dice que será un instrumento de Satanás, o sea, él viene con directrices e instrucciones muy claras y esas se las está dando Satanás mismo. Dentro de lo que hará ese instrumento del diablo será hacer toda clase de milagros, de señales, pero el apóstol Pablo utiliza una palabra muy importante. Hará milagros, hará señales, hará maravillas, pero el apóstol Pablo inmediatamente incorpora que son falsas, que todo lo que haga será falso, porque la verdad no cabe en él. Por eso ese misterio de la iniquidad, ese poder engañoso, definitivamente recibirá su máxima expresión a través de esas señales, maravillas y prodigios falsos que haga el anticristo. Esa capacidad de engañar es uno de los rasgos más relevantes del hombre de pecado. Esa habilidad para mentir. Esa mentira que nos mete en 99 verdades. Definitivamente tiene alguien que le ha enseñado muy bien. Su padre, que es el padre de la mentira, es totalmente el número uno en cuanto al maestro del engaño, el maestro de la mentira, y por tanto Satanás trasladará esa capacidad para que ese ser humano engañe a las masas. Y qué lamentable para todos aquellos que sean engañados por el anticristo. Pero el tema no es que el anticristo los va a obligar a ser engañados, porque en eso también tenemos que ser muy claro. Satanás no obliga a nadie a nada. El anticristo engañará a la gente porque previamente la gente decidirá voluntariamente aceptar el engaño. El anticristo les dirá lo que ellos quieren oír. El anticristo les dará permiso para que ellos hagan lo que quieran hacer. El anticristo tolerará todo tipo de prácticas malsanas y diabólicas, que es lo que el hombre y la mujer carnal allá afuera siempre están buscando hacer. El anticristo será un manipulador, utilizará todos los medios propagandísticos para desviar a las personas de la verdad. Entonces, igual como está sucediendo hoy en día y decíamos el martes pasado, entonces ahora a la drogadicción le decimos enfermedad. Y ahora, interesantemente, a la marihuana la llamamos medicina. Vean qué interesante cómo la verdad se empieza ya a desvirtuar. Vean cómo ya el poder engañoso está trayéndonos sus primeras semillas que está sembrando. Entonces ahora lo que es pecado lo llamamos enfermedad. Entonces estamos llamando a lo malo como bueno. Pero como decimos que la marihuana es medicinal, entonces ahora a lo malo llamamos bueno, a lo bueno llamamos malo. Y caemos en Isaías capítulo 5, versículo 20. Estamos viviendo los principios de dolores del misterio de la iniquidad. Por eso tenemos que tener totalmente claro el lugar en el que en la historia usted y yo nos encontramos. Así es como el enemigo empieza a manipular a las masas para apartarlos de la verdad. Sacamos a Dios de nuestros gobiernos. Ya Dios no puede ser mencionado en ningún programa televisivo y de radio. Ya ahora las minorías que propagan aberraciones en cuanto a identidad de género
son las que deciden por la mayoría. Vean qué interesante cómo se le va dando un giro de 180 grados, lo bueno hacia lo malo hacia lo bueno, y al final de los finales, el que no esté fundamentado en la sana doctrina sobre la roca inconmovible de los siglos, por más cristiano y por más pastor que sea, olvídese. El mismo Jesús lo decía en Mateo 24, muy probablemente muchos de ustedes sean engañados. Y el que será engañado es porque voluntariamente dejó ser engañado, porque el verdadero hijo e hija de Dios tiene muy claro a la luz de la palabra del Señor cómo es que son las cosas, y no nos van a meter 10 con hueco. Lo blanco es blanco, lo negro es negro. Aquí no hay espacio para los grises. Sin embargo, el anticristo será un hábil experto en maniobrar, en manipular, en traer propaganda y precisamente así ganar todos los adeptos que sea posible, y también empezar a ir acorralando al pueblo de Dios, que no se va a dejar, hermano y hermana, embaucar. Eso definitivamente traerá un perjuicio para la iglesia de Dios, porque así está totalmente clarificado en la palabra del Señor en cuanto a la gran tribulación. Esas falsas maravillas que nos dice el apóstol Pablo en el versículo 9 de su segunda carta a los tesalonicenses, está hablando de prodigios mentirosos. Estamos hablando de milagros que son pretendidos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque no podemos equiparar de tú a tú un milagro que Dios hace con un milagro que va a ser el anticristo. Es como pretender comparar el milagro que hizo Moisés y Aarón con su vara con aquel milagro que hicieron los magos que Faraón tenía a su cargo. Al final, recuerde usted que la serpiente que se había convertido en tal a través de la vara de Aarón termina comiéndose a las serpientes de los magos. Queda totalmente claro quién es el verdadero y quién es el falso. Hay que tener mucho cuidado, porque muchos están listos para atribuirle milagros reales a Satanás. Y la Biblia, en ninguna parte de la Escritura usted encontrará que un milagro satánico, hermano y hermana, está siendo refrendado o aprobado o atribuido precisamente según la palabra. La palabra no se lo da por válido. Estamos hablando de cosas falsas, y la Biblia no tiene que ver absolutamente con falsedad. Los milagros que tal vez usted está escuchando que suceden allá afuera, resulta que entonces en un árbol empezaron a salir lágrimas, y entonces levantaron una iglesia ahí porque resulta que hay alguna manifestación divina. Tenga mucho cuidado, porque la Biblia nos dice totalmente lo contrario a todas esas señales y prodigios que vienen de las tinieblas. La Biblia no las avala. Los únicos milagros verdaderos son los que vienen de Dios. Lo demás son estrategias y artimañas de alguien que, le vuelvo a reiterar, quiere parecerse a Dios, quiere sustituir a Dios. ¿Por qué Satanás hace milagros? ¿Por qué el anticristo trae maravillas y prodigios? Porque siempre el afán es parecerse a Dios, es sustituir a Dios. Satanás desde tiempos inmemoriales ha venido planeando la carrera del hombre de pecado, la del hijo de perdición, la del inicuo, la del anticristo, como usted quiera llamarlo. Porque lo que Satanás quiere es que este hombre malvado se parezca o refleje a Cristo durante su ministerio. Recuerden ustedes, Cristo tuvo una venida, el anticristo también tendrá su venida. Cristo, como el hombre de pecado, fueron revelados. Jesús, como el hombre de pecados, tienen un evangelio. Uno es verdadero, el otro es falso. Tanto Jesús como el hombre de pecado demandan adoración exclusiva a ellos. Por eso es que el anticristo va a demandar que se le adore, como Jesús demanda recibir la única adoración por parte del ser humano. Tanto Jesús como el anticristo se apoyaron en sus ministerios. Jesús se apoyó en sus ministerios a través de señales y prodigios, como el anticristo también va a pretender hacerlo. Por eso es muy importante que nos quede claro que el anticristo lo único que es una parodia o una copia barata de
el verdadero Mesías. Eso es el anticristo. Algo que quiere parecerse, pero que ni siquiera le llega a los talones. Sin embargo, muchos quedarán anonadados, muchos quedarán maravillados, muchos quedarán boquiabiertos y se les van a caer las babas cuando vean esos prodigios que hace el anticristo. Sin embargo, por no haber creído en la verdad, como lo veremos más adelante, aceptaron el engaño y sobre ese engaño es que Dios les va a condenar. Por eso el anticristo, en plata blanca, decía mi abuela, es el Mesías de Satanás, una caricatura infernal del verdadero Mesías. Nada que se le parezca. Sin embargo, el mundo quedará totalmente admirado cuando diga allá en Apocalipsis 13 que como la bestia no hay absolutamente nada ni nadie en el universo. Esa declaratoria es la que llevará a condenación eterna a muchos por haber rechazado al único y verdadero. Por eso es interesante y tiene que quedar claro, todo eso que haga el anticristo, definitivamente un ser mortal no lo podría hacer. Por eso es que este personaje diabólico, el hijo del diablo, definitivamente va a necesitar que Satanás concentre todo un poder sobrenatural, todos los recursos que Satanás tenga, ese último cartucho lo va a quemar a través del anticristo. El anticristo va a necesitar ese poder sobrenatural que tiene Satanás para poder llevar a cabo las órdenes del Padre. Recordemos que Satanás, antes de revelarse, Satanás era la mejor creación que Dios había hecho hasta ese momento. Y Dios lo dotó de mucho poder. Un poder que no lo tiene en este momento ninguna criatura. E interesantemente, cuando Satanás se revela, Satanás no pierde los poderes. Lo que Satanás pierde cuando se revela es el acceso al cielo, es encerrado en la tierra y tiene claro cuál es su destino final. Pero Satanás no perdió sus poderes. Esos mismos poderes los está utilizando hoy. El problema es que como se cree un ser autónomo, como cree que puede hacer lo que le da la gana con lo que Dios le dio una vez para que fuera bendición, en este momento está utilizando el mismo poder para hacer daño. Ese poder se lo va a trasladar al anticristo. Igual sucede con los demonios. Los demonios eran ángeles, que hoy llamamos ángeles caídos. Ellos tenían un poder especial de Dios para realizar muchas labores y tareas asignadas. Ellos, una vez que se rebelan contra Dios, no pierden tampoco el poder. Y es lo que hoy están utilizando precisamente para causar el mayor daño posible en la humanidad. Por eso es muy importante que entendamos que el anticristo se convierte en la última oportunidad que Satanás tiene para ver si es posible poder quitar a Dios del trono y convertirse en el amo del universo. Usted y yo sabemos que eso no es posible. Sin embargo, definitivamente Satanás tiene que estar loco porque todavía se lo sigue creyendo. Él sigue pensando que todavía lo puede hacer. Bueno, mi abuela decía que la única manera de demostrarle a una persona que se ha equivocado es dejarlo que se salga con la suya. Eso es lo que Dios está haciendo con Satanás. Dios le está permitiendo a Satanás que en un momento dado tenga que darse cuenta del error más craso que cometió en toda su existencia. Y al final quedará demostrado quién es quién. El anticristo necesita definitivamente que Satanás le brinde todo ese apoyo para hacer ese despliegue de maldad como nunca antes en la historia ha estado concentrado en un solo hombre. Por eso estamos hablando de un evento, de un tiempo, de un suceso muy difícil, donde la humanidad verá cosas que nunca antes en la historia ha visto. La humanidad vivirá situaciones que nunca antes ha vivido. El mundo va a sufrir lo que nunca ha sufrido. Porque el mundo se dará cuenta, hermano y hermana, lo que es verdaderamente el pecado. Es que el problema es que el hombre y la mujer ahora, hoy en día, juegan con el pecado. Disfrutan el pecado. Se ríen, se divierten con el pecado. Pero la gran tribulación, como ya hemos analizado los propósitos
para los cuales existirá ese tiempo de angustia, la misma gente se tendrá que dar cuenta que ese asunto del pecado no era algo irrisorio, que no era algo burlesco. La misma gente quedará asqueada. Será tanta la maldad, será tanta la aberración, que lo que la gente creía que era una diversión, definitivamente será algo innombrable. Y el mundo entonces recibirá precisamente una cucharada de su propia sopa. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 13, que vamos terminando segunda de Tesalonicenses 2, nos adentramos entonces ya a Apocalipsis 13 para ver el surgimiento del anticristo desde el punto de vista profético de Juan en Apocalipsis. Pero nada más una pincelada en el versículo 2 y 7 del capítulo 13, la palabra del Señor nos dice: el dragón le entregó a la bestia el poder, el trono y la gran autoridad que poseía. O sea, Satanás se va a desprender de todo lo que tiene para dárselo a su hijo. Recordemos que Satanás no puede encarnarse. Lo que hizo Dios al convertirse en hombre a través de la persona de Cristo Jesús, eso es algo que Satanás tiene vedado en hacer. Satanás no puede convertirse en un ser humano. Por eso necesita el anticristo. Pero el problema es que el anticristo es un mortal como lo es usted y lo soy yo. Entonces dice Apocalipsis que tiene que darle él a la bestia todo el poder. Oiga, el trono, le va a dar toda la autoridad. Satanás está dispuesto a soltar todo lo que sea, concentrarlo en este ser humano, hermano y hermana, y no logro imaginar todas las bestialidades y aberraciones que este anticristo hará precisamente bajo las instrucciones y como instrumento del dragón. Y sigue diciendo el texto, la bestia que sube del mar, el anticristo, porque en Apocalipsis se menciona como una bestia que sube del mar, dice, también recibió poder para pelear contra el pueblo de Dios y vencerlo. Y se le dio autoridad para gobernar a todas las naciones de este mundo. Claro, en el momento en que la iglesia sea vencida, en el momento en que ya no haya predicador, en el momento en que ya no haya mensaje, definitivamente el anticristo tiene carta abierta para hacer todo aquello que se le ocurra y que Satanás ha venido planeando desde hace tiempos inmemorables. Todo está listo, todo está preparado. Todavía, hasta que el Señor diga lo contrario, Satanás no hará su aparición, humanamente hablando, a través de su hijo, el anticristo. Por eso es que estamos hablando de la última oportunidad de Satanás. Para mí es muy importante que usted nos siga paralelo a estas sesiones de escatología con lo que estamos desarrollando los viernes en la noche en nuestra sesión de Conociendo al Enemigo. Los viernes a las 8 de la noche a través de nuestra plataforma de YouTube estamos precisamente llevando un paralelo con lo que estamos hablando de escatología, porque los viernes conocemos a Satanás. Estamos aprendiendo a conocer a nuestro mayor enemigo. Y algo que usted y yo sabemos es que Satanás en este momento está rabiando de furia. Y vamos a analizar en una sesión por qué es que Satanás está rabiando. ¿Qué es lo que a Satanás en este momento lo tiene tan enojado? ¿Cuál es el odio de los odios que Satanás tiene en su corazón? Que lo tiene concentrado entre ceja y ceja. Precisamente es la iglesia del Señor y todo lo que se parezca a Dios. Por eso lo que estamos analizando en este momento a través de la aparición del anticristo es esa última oportunidad que tendrá Satanás de desplegar toda esa maldad y llevarse junto con él a todos los que pueda al lago de fuego. Satanás no va a ganar. Y yo creo que muy en el fondo de su corazón él sabe que ya está todo totalmente perdido. Porque cada caída, cada desechada, cada derrota que ha venido recibiendo a lo largo de la historia, desde el protoevangelio en Génesis capítulo 3, versículo 15, que fue profetizado, definitivamente tienen que venir anunciando que no hay nada que hacer. Pero bueno, se va a jugar el chance, no se va a rendir, no va a claudicar. Así es que démosle y reconozcámosle algo a nuestro enemigo.
Él no va a renunciar. Él no va a abdicar. Él no va a salir huyendo. Así tenga que quedar tendido en la lona, Él hará lo que sea posible por causar el mayor daño y llevarse al lago de fuego a todos aquellos que le creyeron. Y ahí quedará demostrado que todo lo que hizo durante su existencia fue una mentira. El problema es que cuando ya la persona esté en el lago de fuego, será imposible hacer algo al respecto. Como no quiso pagar sus pecados en la cruz del Calvario, tendrá que pagarlos en el lago de fuego por toda la eternidad. Porque todos los pecados, hermano y hermana, vuelvo a ser reiterativo, tienen que pagarse. O pagas sus pecados en la cruz, o los vas y los pagas al lago de fuego. Y es ahí donde Satanás, definitivamente, cuando la gente le reclame, pero ¿por qué nos mentiste? Satanás simplemente se encogerá de hombros porque va a estar sufriendo lo mismo que estarán sufriendo todos sus seguidores. Por eso el malvado tratará de destruir la fe de los cristianos y así minar su confianza en Dios, porque también parte del trabajo de Satanás, como lo estamos analizando los viernes en la noche, vamos a tener algunas sesiones donde vamos a estar hablando qué puede hacer Satanás y qué no puede hacer Satanás, cuáles son las libertades que Satanás tiene y qué ataduras son las que Satanás tiene en este momento de parte de Dios. Hay cosas que Satanás puede hacer y es precisamente provocar que usted y yo nos desanimemos, provocar que usted y yo nos desalentemos. Por eso la Biblia es clara y advierte los peligros de la iniquidad, porque el misterio de la iniquidad lo que está haciendo es corromper el corazón humano y llevándolo a la perdición. Eso es lo que hace el misterio de la iniquidad, que en un momento dado llegará a su máximo esplendor. ¿Cuál será la mejor arma del anticristo? Entregada por Satanás para su uso, el engaño. Esa arma estará más afilada que nunca para que aquellos que rechazaron la verdad terminen entonces abrazando esa mentira. Por eso es que la propia iniquidad del ser humano es la que se convierte en instrumento de juicio divino. Por eso es que Dios entonces en su voluntad permisiva permite, valga la redundancia, al ser humano utilizar la iniquidad y sobre esa iniquidad entonces es sobre la que Dios los va a castigar a cada uno. Y en eso el apóstol Pablo es clarísimo, porque vea lo que sigue diciendo el versículo 10 y 12 del capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. El anticristo engañará con toda perversidad a los que van a la perdición por haber dicho no a la verdad y por haberse negado a amarla, la cual los habría salvado. Dios permite, ojo la voluntad permisiva del Eterno, Dios permite que el poder engañoso les haga creer aquellas mentiras y luego los condenará por no haber creído la verdad y por haberse deleitado en la maldad. Estos versículos son totalmente claros. ¿Por qué Dios permite que el hombre haga lo que le dé la gana? Porque el hombre no quiere nada con Dios. Cuando el hombre no quiere nada con Dios, Dios no quiere nada con el hombre. Cuando Saúl rechazó empecinadamente a Dios más de una vez, Samuel se lo dijo, 1 Samuel 15:23, Saúl, usted definitivamente es un caso perdido, usted no quiere nada con Dios, pues entonces Dios tampoco quiere nada con usted, haga lo que le dé la gana, pero en base a eso que usted haga, sobre eso usted será juzgado. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Cuando le dice al hombre, perfecto, no querés nada conmigo, no quiero nada con vos, haz lo que te dé la gana, pero sobre lo que hagas, sobre eso vas a ser juzgado, sobre eso vas a ser condenado. ¿Por qué? Porque no quisiste creerle a la verdad, quisiste creerle a la mentira, te deleitaste en la mentira, le creíste más a Satanás, le creíste más al anticristo. Perfecto. Entonces sobre eso es lo que el hombre será juzgado. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo también nos decía anteriormente en Romanos capítulo 1, que es cuando el hombre recibe la justa retribución por sus pensamientos, por sus palabras y por sus acciones. Definitivamente, el anticristo va a encarnar todo lo que sea profano,
todo lo que sea blasfemo. Ya eso lo vimos con amplitud en las profecías de doble referencia de Daniel. Todo aquello inimaginable en cuanto a impiedad estará concentrado en una sola persona. Es que, hermano y hermana, no logro imaginar tanta maldad en un solo ser mortal. No logro imaginar todas aquellas aberraciones innombrables, inimaginables, en una sola persona. Pero lo más asombroso no es eso. A mí lo que más me asombra es que lejos de ser repudiada toda esa encarnación de pecado que tendrá sobre sí mismo, lejos de que la gente salga huyendo, lejos de que la gente se asuste, lejos de que la gente quiera exterminarlo, increíblemente los impíos de ese contexto histórico lo van a recibir con los brazos abiertos. Y como rechazaron al único Dios verdadero, entonces de la mano, al rechazar a Dios, ellos muestran su complacencia al anticristo. Entonces es ahí donde volvemos al punto de partida. Dios los va a abandonar a su suerte. Romanos capítulo 1, versículo 27. Léalo. ¿De acuerdo? Dice Dios, yo no voy a obligar a nadie a que me adore. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Yo mandé al mundo lo que más amaba a que totalmente lo demacraran, lo desfiguraran. Dice Isaías que ni siquiera se parecía a un hombre. De lo desfigurado en que Satanás lo convierte a través de todo el daño que inflige sobre su cuerpo. Y Dios lo permite. Y que alguien que no tenía pecado se convirtiera en pecador, llevando sus faltas y las mías a la cruz del Calvario. Algo muy interesante que vamos a analizar más adelante, precisamente vamos a estar hablando acerca del acta de decretos. Vamos a estar hablando más adelante precisamente cuando el apóstol Pablo dice que esa acta o esa deuda que usted y yo teníamos que pagar fue totalmente anulada en la cruz del Calvario. Sobre esa estaca que se enterró en la tierra, la cruz del Calvario, se clavó no solo a Cristo, se clavó también un rotulito, el cual decía por qué es que Jesús era condenado. Y usted se acuerda que ese rotulito en la cruz decía Rey de los Judíos. Entonces, a Jesús se le acusa falsamente de autodesignarse Rey de los Judíos. Recordemos que eso era una insurrección. Eso era ir en contra de el César y por tanto era penado por Roma con la muerte. Cuando Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres eres el rey de los judíos? Jesús se queda totalmente callado. Jesús nunca se defendió. Jesús fue crucificado y se le coloca un rótulo, el cual falsamente tenía el cargo por el que se le había crucificado. Precisamente de la misma manera, Jesús fue espiritualmente crucificado falsamente por sus pecados y por los míos. Por eso el apóstol Pablo dice que algo más se clavó en esa estaca que se hundió en la tierra. No solo se clavó a Cristo, no solo se clavó ese rótulo que decía terrenalmente por qué había sido crucificado, porque había sido ejecutado. En la cruz también fueron clavadas todas aquellas deudas y pagarés, el suyo, el mío, el de la humanidad entera, para que usted y yo pudiéramos tener vida y vida eterna. El tema es que el hombre, al rechazar esto, hermano y hermana, ya definitivamente no hay nada que hacer. Dios no va a permitir, dice el escritor a la carta a los Hebreos, Dios no va a permitir que la sangre de su hijo sea tomada como inmunda. Dios no va a permitir que su hijo sea pisoteado. Eso Dios no lo va a aceptar. El Señor mostró su amor por el mundo, pero si el mundo sigue rechazándolo, ¿qué dice el escritor de los Hebreos? ¿Qué es lo único que queda? Una horrenda expectación y hervor de fuego. Se acabó. No hay nada más que hacer. Precisamente eso es lo que Dios va a hacer con los hombres y las mujeres del contexto del anticristo. ¿Cómo es posible que en vez de repudiar a la maldad en su máxima esplendor, el mundo la abrace? Lo que está haciendo es pisoteando al Hijo. Lo que está haciendo es tomando como inmunda la sangre que Cristo vertió en la cruz. Y eso es algo que Dios no se lo va a permitir a usted, ni me lo va a permitir a mí. Por eso, entonces, ya Dios los abandona
deja que hagan lo que les dé la gana, pero el día de mañana, decía mi abuela, a cada chancho gordo le llega su Navidad. No habrá más que hacer. Por eso es muy importante. Va a llegar un tiempo en que Dios va a recompensar al pecado con su debida consecuencia. Va a llegar un momento en que Dios va a sellar ese final del mundo incrédulo, ese mundo que ha estado enemizado contra Dios. Aquellos que deliberadamente rechazaron la oferta gratuita del perdón y la misericordia de Dios. Aquellos que crucificamos a Jesús falsamente y que pegamos en el madero nuestro pagaré, nuestra deuda. Si persistimos en rechazar, hermano y hermana, no hay nada que hacer. Esa persona no es inocente. Olvídese. Olvídese que todos los seres humanos van a ir al cielo. Eso no es verdad. Esa es una mentira de Satanás que ni él mismo se la cree. La persona que rechaza a Dios no es inocente. Es culpable de la ira justa y santa de Dios. Punto. No hay nada que hacer. Y en eso la Biblia es totalmente clara. Y no le vamos a dar a nadie falsas expectativas. Así sean nuestros hijos, así sean nuestros cónyuges, así sean nuestros padres, así sean nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Es muy claro lo que la Biblia dice. El que siga rechazando a Dios, definitivamente lo único que acarrea es ira. Y cuanta más misericordia recibe de Dios, Romanos capítulo 2, versículo 5, más acumulación de ira divina va a acarrear. Lo dice la Biblia y nosotros predicamos lo que dice la Biblia. Por eso Pablo dice, serán condenados por creer el engaño del hombre de pecado. Serán condenados porque no recibieron el amor a la verdad, o sea, el evangelio de Cristo. Serán condenados por complacerse en la injusticia en lugar de creer en la verdad. O sea, Dios los dejará caer en toda clase de suciedades y ahí recibirán entonces su justa retribución. No hay más que hablar, no hay más que decir. Eso lo dice la palabra del Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Una vez más, has hablado a nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Lo que tu palabra dice se va a cumplir. Nada quedará sin cumplirse. El cielo y la tierra podrá pasar, pero lo que tu palabra dice, creemos y testificamos que es verdad. Gracias, Señor, porque en ella siempre encontramos aquello que necesitábamos saber para tomar las medidas del caso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Les recuerdo, amado hermano y hermana, que hoy a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, 10 de la noche, hora de Argentina, la doctora Gisela Araya estará desarrollando su acostumbrado programa semanal, Psicología del Alma. La doctora Araya es profesional en psicología en Costa Rica, labora para el Ministerio de Educación Pública y ella es ministra de la palabra de ministros de la palabra de nuestro ministerio y todos los jueves tiene un programa a las 7 de la noche hora de Costa Rica donde aborda temas relacionados con esa área sentimental, esa área emocional de todo ser humano a la luz de las Sagradas Escrituras. El tema de esta noche ella lo ha denominado la traición. Hoy ella estará abordando este tema de la traición. Podemos ser traicioneros en muchos campos de la vida. Podemos traicionar a nuestra pareja, podemos traicionar a nuestros hijos, podemos traicionar a nuestro empleador, podemos traicionar a la pastora de la iglesia. La traición aborda N cantidad de campos. Vamos a permitirle a la doctora Araya que haga el abordaje completo del tema y será a la luz de la palabra del Señor. Así es que dentro de 1 hora y 6 minutos estamos conectados a través de MP Radio, de noche o de día. MP Radio es tu mejor compañía. Les recuerdo que nuestra emisora online es un servicio más de ministros de la palabra. MP Radio no es ministro de la palabra. MP Radio es un servicio adicional de muchos recursos que tenemos en nuestro ministerio para su bendición y su edificación. 24 horas programando más de 4,000 melodías que se van sonando aleatoriamente. Tenemos toda la Biblia en formato audio dramatizado, los 1189 capítulos de la Biblia
tenemos más de 800 comentarios bíblicos acerca de diversos temas doctrinales, respondiendo preguntas, contando acerca de biografías, tenemos historias para niños, en fin, hay una gama ahí de información auditiva que ha sido analizada a nivel de detalle y programada para bendecirlo a usted. En este momento estamos llegando a 63 países de 176 naciones a las cuales MP Radio puede accesar. Casi vamos a cumplir ya 16 meses de estar en el aire y bendito Dios porque ya hemos abarcado un tercio de la posibilidad que tenemos de ingresar a ese mundo a través con la palabra bendita de Dios. Así es que, amado hermano y hermana, lo invito para que escuche MP Radio. En 1 hora 4 minutos, si Dios lo permite, estamos con la doctora Araya. Y si Dios nos lo permite, estaremos entonces terminando con el apóstol Pablo, la segunda carta a Tesalonicenses, y vamos a entrar inmediatamente a el punto de vista apocalíptico del anticristo, desde el capítulo 13, pero antes hay algo que vamos a analizar que es muy interesante, pero de eso vamos a hablar, si Dios lo permite, la próxima semana, si el Señor no determina lo contrario. Lo bendigo con toda bendición de lo alto. Amado hermano y hermana, buenas tardes, buenas noches.